Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo capítulo. Hoy la pregunta es bastante interesante. ¿Prohíbe la Biblia consumir bebidas alcohólicas? Como lo dijimos en la introducción de este video, definitivamente emborracharse sí está prohibido por la palabra de Dios y quiero dejar eso absolutamente claro. Mire lo que dice Proverbios capítulo 20, verso 1. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora. Cualquiera que por ello se errare, no será sabio. También Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu. También hay otros textos, Isaías 28, 1 al 3 y el verso 7, Proverbios 23, 21, Proverbios 23, 20, Romanos 13, 13, Primera los Corintios 6, 1 y Primera los Corintios 11, 21, bueno, etcétera. Hay muchos textos que nos dicen que definitivamente el embriagarse es pecado. La Biblia es clara cuando nos nombra las borracheras dentro de las obras de la carne. Y cuando nos dice claramente la palabra de Dios que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, al igual que los adúlteros u otros pecados. Definitivamente emborracharse es pecado y nosotros creemos firmemente en eso. El rey de alrededor no es macho, es solamente un borracho. Pero la pregunta va más allá de simplemente si es pecado o no emborracharse. Ya sabemos que sí. La pregunta va a otro punto. ¿Es pecado consumir bebidas alcohólicas en todo sentido? ¿Debe un cristiano ser absolutamente abstemio, abstenerse totalmente de cualquier bebida embriagante? Pues vamos a analizar eso, que es una pregunta polémica. No es un tema de doctrina doxia, es decir, no es un tema de salvación, pero es una pregunta bastante interesante. Sin embargo, el vino cumple un papel fundamental en la Escritura y lo vemos transversalmente desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y tenemos que analizar cuál es su significado y si es absolutamente prohibida cualquier tipo de bebida alcohólica. Aquí tenemos que decir que hay diferentes formas en las que las bebidas pueden convertirse en bebidas embriagantes y la que se usaba en aquel entonces era la fermentación. Así que tenemos que entender qué tan fermentado estaba el vino o las bebidas de aquel entonces. En el caso de la palabra de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, entendemos que el nivel de fermentación que tenían esos licores era muy bajo a comparación del que tienen hoy en día. Sin embargo, no era nulo. Hay varias palabras para poder entender esto. Miremos el Antiguo Testamento. Tenemos el hebreo yayin, que es la palabra usual en el Antiguo Testamento para el jugo fermentado de uva o bebida con propiedades de intoxicación. La primera vez que se usa esta palabra es en Génesis 9, 20 al 21, donde se menciona la embriaguez de Noé, que no tuvo buenas consecuencias. Otra palabra muy frecuente es la palabra tirosh, que es usada en el Antiguo Testamento unas 38 veces. En algunos casos, tirosh hace referencia al jugo de uva antes, durante y después de la fermentación, es decir, con propiedades embriagantes de todas formas. Algunos dicen, no, es que la palabra de Dios cuando usa tirosh está refiriéndose a un vino que definitivamente no embriagaba. No, es decir, históricamente eso no es exacto. Sí, es difícil precisar el significado completo de cada una de estas palabras, pero hay que entender que definitivamente cuando la palabra utiliza el tirosh, se está refiriendo a un muy bajo nivel de fermentación. Es decir, es muy difícil embriagarse con un vino tirosh. Eso es un error porque había otras palabras para poder hacer referencia al jugo de uva y no eran tirosh. Tirosh definitivamente hace referencia a un vino muy suave, a un vino que no está muy añejado, a un vino muy nuevo. Así que no es correcto decir que el tirosh era un jugo de uva. Está el shekar, que era un vino absolutamente intoxicante, y está el mamsak, que es un vino mezclado con agua que también intentan rebajar. En el griego existen dos palabras. Una es la palabra oinos, que es un vino fermentado, y está la palabra gleukos, que es un vino dulce, pero es lo mismo. Tampoco podemos decir que gleukos era un vino absolutamente sin fermentar. No es correcto, porque entonces no sería vino. Y aquí es donde los filiólogos debaten el asunto y cada uno mete su propia concepción y lo que ellos quisieran que dijera la Biblia. Pero seamos honestos, si estudiamos la palabra de Dios de la forma más sensata posible y equilibrada,
vamos a ver que Gleucos también es como el equivalente al tirosh del Antiguo Testamento. Nos habla de un jugo de uva con muy bajo nivel de fermentación. Quiero ser absolutamente claro en algo acá. No quiero ser ni legalista, ni tampoco quiero ser un antinomianista. No quiero llegar a ninguno de los dos extremos. Quiero que sea equilibrado y hacer la mejor interpretación posible. Ahora, ya que ir a las palabras en griego y en hebreo no nos soluciona del todo el problema, pues tenemos que mirar la comparación de los versículos bíblicos y cómo la palabra de Dios va a hablarnos del licor, específicamente del vino, que es del que más habla. Comencemos hablando de los usos que tenía en la palabra de Dios, o que tiene en la palabra de Dios, el licor. El primer uso es un uso medicinal. Primera de Timoteo 5:23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, le recomienda Pablo a Timoteo. En aquella época, tenemos que saber, el agua era bastante contaminada, así que era más saludable consumir vino. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: a causa de tu constante enfermedad, es posible que el agua sea el causante de eso, entonces tómate un poco de vino. No le está diciendo que se emborrache, ojo, no se confunda, y no me confunda a mí. No está diciendo emborráchese, pero sí le está diciendo, a causa de la enfermedad, puedes tomar vino. Tómate una copa de vino. Segundo, se utilizaba no solamente para enfermedades físicas, sino también para cuestiones del alma, para profundas depresiones y enfermedades emocionales. Proverbios 31, 6 al 7 dice: dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria. No se acuerden más. Interesante pero discutible. Nos está diciendo la Biblia aquí que debemos beber cuando estemos tristes, que acaso no es mejor buscar del Señor y adorar al Señor. ¿Nos está diciendo la Biblia que nos emborrachemos? No, la Biblia no nos está diciendo que nos emborrachemos. Pero sí está diciendo, obviamente, para casos de depresión muy grave, que de alguna manera se puede usar en alguna forma como una especie de medicamento. Claro, hoy no necesitamos el vino porque tenemos otros medicamentos, pero en aquel entonces no se veía mal para una persona que estaba en una profunda depresión, que estaba desfallecido, que estaba de amargado ánimo, como dice la Escritura, pues tomaba un poco de vino para levantar el ánimo. Tercero, se usaba en las reuniones sociales, en los matrimonios. Era muy frecuente usar el vino en estas reuniones. Juan capítulo 2, verso 1 al 11 nos habla de las bodas de Canaán. Y usted recordará que el vino se agotó y que Jesús hizo llenar unas tinajas y convirtió el agua en vino. Admítelo, borrachín, quisieras tener ese poder. La palabra vino ahí es el griego oinos. Está hablando de un vino fermentado. Sin embargo, ese vino fermentado era mejor que el que habían tomado antes. Porque a él le dicen, al maestresala, generalmente en los matrimonios toman primero el mejor vino y dejan el más malito a lo último. Pero este vino está bueno, este es el mejor vino. Algunos creen que lo que hizo Jesús fue convertir el agua en jugo de uva. Pero pongámoslo en el contexto de un matrimonio, de los judíos, en el contexto social y cultural. Si ellos están hablando del mejor vino, no están hablando de jugo de uva. Número 4, en las cenas especiales. Y les digo que no volveré a beber de este producto de la uva hasta el día en que beba con ustedes vino nuevo en el reino de mi Padre. Mateo 26, 29. La palabra que se usa aquí para vino es la palabra griega oinos, que ya vimos al principio, y nos habla precisamente de un vino fermentado. Algunos, queriendo justificar, cogen a las malas y a la fuerza y dicen: no, es que oinos era general, era genérico, se usaba para todo tipo de vinos. Pero los filiólogos más expertos dicen que no es posible definir eso. Es muy difícil. Lo cierto es que esa misma palabra es la que usa Pablo en Timoteo, en el capítulo 5, y también se utiliza en Efesios 5:18 y en Lucas 10:34, donde se hace referencia a no emborracharse con el vino. Nos está hablando de que oinos era definitivamente un vino que emborrachaba. Pero digamos que ahí se utiliza oinos de manera general. De manera general. Que no está usando vino fermentado. Que es posible que haya sido
un jugo de uva, aunque pues sería más lógico que escribiera jugo de uva y no vino. Pero bueno, digamos que sí. Aún así, hay otro versículo donde Jesús mismo nos habla al respecto de ese vino. Y digo esto porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dijeron, está endemoniado. Luego viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de gentuza y de los pecadores. Mateo 11, 18 al 19. Como se puede usted dar cuenta, el mismo Señor Jesucristo hace su comparación con Juan el Bautista. Juan el Bautista era nazareo, él tenía un pacto de nazareato, no se podía cortar el cabello y no podía consumir vino, él sí no podía consumir vino. ¿La Biblia dice que nosotros todos los cristianos debemos tener ese pacto de nazareato? No, de hecho Jesucristo no era un nazareo y él lo dice aquí, él dice, Juan no comía de a mucho y no bebía vino, pero yo como y bebo vino, está diciendo. La gente dice que es un borracho. Ahora, Jesús nunca se emborrachó. La Biblia jamás habla de que Jesús se haya emborrachado y sería una herejía decir tal cosa. Pero tampoco puedo decir que nunca tomó vino. Ahora, la gente chismoseaba y como lo veían tomándose una copita decían se emborrachó. Es a lo que hace referencia este versículo exactamente. Pero claro, a muchos que están a favor de que el cristiano sea abstemio, pues cogen los versículos que hablan de los malos efectos del vino y dicen, mire, aquí la Biblia muestra cómo el vino es pecador, cómo el fermentar o dejar fermentar el alcohol es símbolo del pecado. Pero se les olvida tomar otros versículos bíblicos que también nos hablan sobre el vino, por ejemplo. Salmo 104:15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Si usted lee completo ese salmo, se da cuenta que se está haciendo una apología a las cosas hermosas de la vida que Dios nos ha regalado. Y dentro de esas cosas incluye el vino. Hay otro versículo donde también se nos habla de ese yayin, de ese jugo fermentado, de ese vino. Y es más, el Señor lo ofrece gratis. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin precio. Isaías 55:1. Ojo, no malinterpretemos, repito, no está diciendo la Biblia vengan y emborráchense. No, el vino era un sinónimo de una bebida de alegría, en un momento de festejo, de gozo. Ahora, quienes se oponen a cualquier uso de bebidas alcohólicas por parte de los cristianos, hasta el más mínimo, casi siempre interpretan los versículos de la Biblia mirando las consecuencias negativas del producto, es decir, en este caso del vino, del alcohol, de la sidra, de lo que sea. Pero si cogemos esa regla, básicamente sería prohibido comer lo que fuera. Por ejemplo, Proverbios 25:27, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. ¿O trae malas consecuencias consumir mucha azúcar? Claro que sí. ¿Es malo para el cuerpo? Claro que sí. ¿Abusar del azúcar entonces puede resultar pecado? Sí. Porque si le está haciendo daño a usted, cualquier cosa que le haga daño a nuestro cuerpo es pecado. Si usted sufre de diabetes y usted no se cuida y usted consume azúcar como le dé la gana, pues usted está pecando. Ese es un error grave. Básicamente el principio del vino es el principio de todas las demás cosas. Cualquier cosa en un exceso, sin responsabilidad ni moderación, puede ser perjudicial para la salud y por lo tanto un pecado. Pero no podemos por eso prohibir la miel o el azúcar o decir que los cristianos no comemos miel o azúcar. Por ejemplo, este versículo, Proverbios 23:20. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Si usamos esa interpretación de que el vino está completamente prohibido porque puede llegar en exceso a embriagar, pues tendríamos que prohibir la carne, nos volvemos adventistas también, vegetarianos. Entonces no podemos comer carne, ¿por qué? Porque el comilón y el comedor de carne es igual que el bebedor de vino. No me malinterpreten, no estoy a favor de prohibir el consumo de carne, ni lo imaginen, me encanta la carne. Lo que estoy diciendo es que no podemos interpretar la palabra de esa manera. No está necesariamente la palabra acusando el consumo de bebidas alcohólicas, sino más bien el exceso de ellas. Ahora, tenemos que ser totalmente claros con esto. No a todo el mundo le afecta de la misma manera el consumo de bebidas alcohólicas. Si usted antes de conocer a Cristo tenía problemas con la bebida,
pues usted debe apartarse totalmente de ella. No puede usar esto como excusa para decir, no, yo voy a tomar un poquitico, porque toma un poquitico y va a tomar más. No todo el mundo tiene la misma reacción. Si usted con una cervecita se emborrachó, pues no tome ni siquiera una cervecita porque va a ser perjudicial para su salud y para su santidad. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 23, 29 al 32. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. No mire, ni siquiera lo mire, es lo que nos está diciendo Proverbios. Ni siquiera lo mire, no mire al vino cuando rojea ahí en la copa. Usted que no tiene problemas con el alcohol, que nunca lo ha tenido, usted que se sabe controlar y que es responsable, en una festividad familiar decide tomar una copa de vino, en un matrimonio o en un cumpleaños, o bueno, cualquier evento, sin propósito de embriagarse, ¿está pecando? Yo no puedo decir eso. Sería inventarle a la escritura. Yo no quiero agregarle nada a la escritura. Ahora, el hecho de que podamos hacer algo no implica que debamos hacerlo. ¿Me hago entender? Muchas veces, por motivo de la conciencia de las personas con las que estamos compartiendo, que seguramente ellos sí tengan algunos problemas con el alcohol, pues es mejor no hacerlo. O por el testimonio que queremos dejar como hijos de Dios para que se den cuenta que nosotros no nos dejamos llevar por el alcohol, aunque sepamos que tomar uno no sea pecado, pues por dejar un buen testimonio no lo hacemos. Bien, esa es mi opinión. Si usted tiene una opinión diferente, es respetable. Esto no es doxa, esto no es doctrina fundamental. Lo que sí es doctrina fundamental es que definitivamente los borrachos no irán, no al reino de los cielos. Eso lo tenemos clarísimo. Sigue escribiendo, ahí están nuestros correos electrónicos, nuestra página de internet, están también todas nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros. Y no se le olvide este domingo a las 9 de la mañana nuestra iglesia virtual por nuestro nuevo canal Biblia Libre Prédicas, donde nos hemos gozado, profundizamos durante más de una hora sobre diferentes temas bíblicos y ha sido una bendición para nosotros. Es una bendición contar con ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí, sin un trago encima, en Biblia Libre.